cuando se estaba organizando, un poco el encargo que tenía era explicar que la industrialización es un factor necesario y urgente para la producción de vivienda social. Entonces, quedamos en lo que es necesario. Yo voy a abordarlo en estos cinco aspectos. Ya os aviso que empezaré en el siglo XIX y acabaré en el siglo XV. O sea que a lo mejor estamos haciendo una situación un poco extraña, pero todo esto tiene su justificación porque explica el origen y los diferentes ciclos por los que ha pasado la industrialización de la vivienda. Empezamos en la primera etapa en el siglo XIX, justamente después de la Revolución Industrial. Estamos antes de la Segunda Revolución Industrial, pero ya la necesidad de vivienda era un requerimiento sobre todo por las colonias que venían, sobre todo por las colonias que dependían de Inglaterra. Aquí veis tres ejemplos de lo que era una producción industrial en Inglaterra que se exportaba tanto a Sudáfrica como a Australia, como incluso desde Liverpool a ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Por una parte las colonias y por otra parte en Estados Unidos la famosa fiebre del oro de la costa oeste. Otro de los hitos importantes es lo que ya apareció en el año 1851, que es la Exposición Universal de Londres. Habían pasado 10 años antes de la Exposición de París, había algunas novedades en París, pero Londres, en vez de Inglaterra y Francia, tiene una necesaria y viva y rica competición, y entonces Londres se planteó un edificio que es este edificio. Este edificio tenía 500 metros de largo por unos 120 de ancho. Y está hecho sobre todo a partir de un panel, una pieza, que es una pieza de vidrio de 60 por 40 centímetros. Esto que se construyó en el año 1851 en Hyde Park, al cabo de muy pocos años se trasladó a una zona de Londres y estuvo allí existiendo o coexistiendo a través de los años, desde el siglo, hasta el año 1936, en que sufrió un incendio y se deterioró. Nos vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos ya, pasado el siglo, a principio del siglo, cuando Estados Unidos era el destino de media Europa, que iba buscando la riqueza y el descubrimiento justamente de esta magnífica fiebre del oro. Y aquí aparece uno de los primeros catálogos de lo que es el antecesor de IKEA. 100 años antes de IKEA ya existía IKEA. A través de unos catálogos que son, bueno, pues esto. Fijaros en una de las diapositivas cuando se habla de deja de pagar renta y ser propietario. Y ahí veis una imagen de una familia feliz que intenta dejar de pagar recibos de alquiler para convertirse en propietario. Veis también una imagen, un equipo de arquitectos, se supone, o personas trabajando para diseñar y producir esos productos. Y luego, ese es el manual de esta empresa que hacía vivienda industrializada. Y era efectivamente IKEA. Tú hacías un pedido en función de los módulos, del modelo que ibas encontrando, entre los 100 que tenían, los empaquetaban y te lo enviaban con un manual de instrucciones. Y hay una cosa que, viendo el catálogo de cerca, se ve una cosa que se utiliza ahora en las obras que hacemos aquí industrializadas cuando construimos en madera, CLT. Dice, no es necesario ninguna sierra. Es decir, estamos en el siglo XXI construyendo en madera sin sierras. Bien, pues esto ya lo publicitaron de esta misma manera en el año 1918 en Chicago. Para que os hagáis una idea de lo que era la calidad de esta arquitectura, me sorprendió ver en este catálogo un edificio que es el que se ve a vuestra izquierda, en que uno de los catálogos era justamente una casa de un modelo muy parecido a los que hacía Frank Lloyd Wright en Oak Park en Chicago. Bien, pues efectivamente, ahí veis en la imagen del medio una casa de Frank Lloyd Wright en Oak Park y cómo ese modelo era un modelo que ya existía en su catálogo dentro de esta empresa. Por tanto, la industrialización no era, pasó una época ya después, pero no era un hecho despectivo. No era una cosa que debía venir una vivienda prefabricada. No. Era una vivienda que tenía un estándar cualitativo en el cual compraban incluso familias medias de Estados Unidos. Y la imagen de vuestra derecha es una fotografía actual de una de las casas de Frank Lloyd Wright construidas por el prefabricado que se vendió en el año 2024 y salió como una casa de subastas justamente para poner en valor lo que la construcción modular o prefabricada hecha 100 años antes. Por tanto, la industrialización no es sinónimo de un factor secundario, un producto secundario de la producción de viviendas, sino que es un factor a un nivel tan increíble como el que se implicaron después arquitectos de la máxima relevancia europea, como Le Corbusier,
con la Casa Domino, o Walter Gropius, por ejemplo, el gran arquitecto y fundador de la Bauhaus, cuando construyó en Duncan justamente con 2 modelos de viviendas prefabricadas. Pero a partir de ahí empezó una necesidad. La necesidad, ¿cuál era? La reconstrucción europea. Hemos pasado de la revolución industrial, hemos pasado de la fiebre del oro, hemos pasado de las casas modulares para la clase media que estaba entrando al mercado y pasamos a la necesidad. Aquí es cuando entra el ciclo de la construcción industrializada como una demanda masiva. Pues sabéis que a partir de aquí, tanto en Rusia como en toda Europa, las zonas de las áreas estaban devastadas y había una necesidad urgente, tanto como ahora, si veis en números, tanto como ahora, casi lo de después, de construir del orden de 310.000 viviendas anuales en Francia, con un promedio desde el año 45 a 75, que el resultado estuvieron del orden de 1,5 millones de viviendas. Aquí pongo, no se trata de hacer una gran exposición de cómo se hizo la rehabilitación la reconstrucción en Europa, pero sí de algunos modelos. Y escogí este por un motivo fundamental, que es un edificio que se construyó en Ivry, que es un barrio un poco a la periferia de París, y se construyó en el año 65 aproximadamente, y aquí hubo una experiencia que tenía, además de la rehabilitación, se construyó un modelo de cooperativa, y de hecho se llama Cité Gagarin, porque era en homenaje a un astronauta ruso que fue de los primeros que salió al espacio, ¿no? Evidentemente aquí, hablando de la reconstrucción social, había un tema ideológico, un tema societario, y todo. ¿Entendéis por qué he querido pasar este vídeo? Porque es un edificio que se hizo en construcción prefabricada, con módulos, y ya se ha destruido. Y se ha deconstruido, perdón. ¿Y se ha deconstruido por qué? Porque pasó una cosa que es lo que se explica en esta portada, en esta diapositiva que veréis en pantalla. Pasaron varias cosas. El modelo de construcción en aquel momento era prefabricado, a veces el prefabricado industrial, hay una diferencia muy importante que es que luego saldrá a lo largo de la exposición. Pero la suma de paneles preindustrializados y prefabricados tuvo su éxito porque ayudó a producir de una manera rápida, pero tuvo un cierto fracaso a posteriori porque fallaron varias cosas. En ese sentido, os invito a leer este artículo de la Aleida Resend-Vázquez, que parla de la productividad al fracaso de la prefabricación industrial en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Ella explica varios motivos. El primero dice que es la rigidez, es decir, es un sistema muy rígido, que no permite flexibilidad, no da recorrido, no da opciones ni siquiera a las personas, ni siquiera incluso a los programas de vivienda. También explica que es un tema de falta de estandarización, es decir, la gente producía en módulos, pero todavía una estandarización, no había normativa, que es un poco lo que de alguna manera es en alguno de los debates que estamos teniendo hoy, y sobre todo también por la palabra esta famosa interfase, que es que hay una división, por una parte, de los que hacían el trabajo en obra y por otro lo que había la fábrica in situ. Esta desconexión es lo que provocó el resultado de los bloques prefabricados, que eso pasó en Francia y también ha pasado en unas épocas de sociedad en España. ¿Por qué? Porque la industrialización tenía un problema, tenía una ventaja, pero había una desconexión entre lo que era producir y lo que era ensamblar a nivel cualitativo. Entonces no había industriales, no había profesionales que estuviesen a la altura de la producción cualitativa de lo que eran los módulos industriales. Y a mi punto de ver, y esto lo añado yo, el cierto fracaso no es nada más constructivo, sino que desde el punto de vista el fracaso también es de gestión social. Porque sí, es cierto que se dio respuesta a una demanda social de vivienda muy importante, pero se dio respuesta de una manera homogénea. Es decir, los grandes problemas de las viviendas que tenemos ahora, desde finales del siglo XX y del siglo XXI, es cómo se gestiona ese cultivo homogéneo que se ha producido en estos barrios de reconstrucción. Pues ese es uno de los motivos por los cuales he pasado esta diapositiva. Primero, para explicar que se construyó de una manera masiva, se construyó con modelos prefabricados, tuvo su crisis constructiva de calidad, su crisis de gestión social, pero lo que ha permitido es que la reconstrucción
de este sector, que eran del orden de 400 viviendas, se hizo de una manera, ya lo habéis visto, sin interferir demasiado en el entorno, simplemente con una manguera regando lo que era la mina que se iba desmantelando, y se pudo reaprovechar del orden de 300 toneladas, perdón, 3.000 toneladas de hormigón para reconvertirlos en gaviones y otros sistemas constructivos. Y bien, ¿qué pasaba en España en estos momentos? En España se empezó un poquito más tarde y se empezó a partir de los años 60-65. No os pondré todo, simplemente os pondré 3 referencias. Una en Madrid, que es el polígono Caño Roto, que se construyó en los años 1956-60 y se construyeron 1.600 viviendas. Evidentemente se construyeron muchas más. Y otra en Barcelona, que es La Mina, que eran 3.000 viviendas en el año 1969, y en Bellvitge, que son 9.000. En La Mina, como sabéis, estamos en un proceso también de incluso de desmontar alguno de estos edificios. Y también el motivo vuelve a ser el mismo. Hay un déficit acumulado, posiblemente no inversión de adaptación a las exigencias competitivas que ahora requiere el confort de las viviendas, pero también y sobre todo porque hay un déficit de gestión social que ha provocado que determinados sectores no quieran ni siquiera acercarse a este tipo de barrios. Debo decir, en función y a favor de este tipo de las personas que viven aquí, que la mínima parte o una buena parte, una parte pequeña de las personas que conviven aquí probablemente son los que crean este efecto difamatorio, pero conocemos personas que viven en estos barrios y son personas absolutamente integradas en la sociedad y que han dado muchas riquezas, y algunos de ellos sí pueden estar entre nosotros y seguro que están entre nosotros. Por tanto, no es denostar la gestión nada más, sino es poner en valor lo que se dice, que dentro de lo que de alguna manera se vende como una gestión social deficitaria, también hay detrás personas que han sabido aprovechar esta oportunidad. Os paso una imagen más, de una imagen de Ciudad Badía, que es un polígono que está al lado de Barcelona y que os podéis imaginar, lo veis, tiene forma de España, de la península española, y los nombres de las calles pues son Valencia, Burgos, León. Podéis imaginar dónde están las calles de estos polígonos, ¿no? Incluso hay escuelas, y una es la Jota, la otra es la Seguivilla, y la otra pues, son unas maneras de construir vivienda de una manera masiva y prefabricada. Bien, decíamos que esto es lo que está pasando en Francia, ¿no? Rigidez, desconexión entre productos y por tanto una cierta discutible calidad, y nosotros ahora estamos en la España contemporánea. Fijaros, más rígido que esto no hay nada. Es una tipología de una vivienda, de un complejo de viviendas que está en Cornellà de Llobregat. Es una vivienda premiadísima, reconocida a nivel internacional, tiene el premio Riva, tiene el premio Mies van der Rohe y tiene infinitos reconocimientos. Y es de los arquitectos Peris y Toral y está promovida por el INSOR, que es el Instituto Municipal de Vivienda de la Región Metropolitana de Barcelona. Rigidez. Más rigidez. Más rigidez, sí, claro. Y fijaros qué flexibilidad. Esta planta es un modelo y es lo que de alguna manera ha hecho un revulsivo de la concepción de los modelos de vivienda pública a partir de la industrialización. Esta planta permite, a partir de un módulo que es siempre el mismo, que se repite hasta la saciedad, permite tener las viviendas o los módulos que pueden ser habitaciones, pueden ser dormitorios, puedes coger un módulo por habitación de al lado, si se programa obviamente, ¿no? Y permite una transversalidad de funciones y una cosa que también es necesaria, que es la no jerarquización y no la discriminación por género dentro de lo que son las funciones viviendas habituales de la vivienda, ¿no? Quedaros con esta planta, quedaros con este modelo, porque os va a acompañar el resto de vuestras vidas, pero por descontado el resto de vuestra actividad profesional, que seguro que muchos de vosotros y vosotros ya lo conocéis. Dentro de la cadena de valor, y aquí es donde es muy importante lo que explicaba la autora del artículo que os he explicado respecto de la interfase, es que nos enfrentamos afortunadamente hoy al tema de la industrialización con otros medios. ¿Estos medios cuáles son? Obviamente la digitalización, por descontado el BIM, ya en las normativas incluso de contratación es obligado a utilizar el BIM.
Y por tanto también una cosa importantísima que es la contratación colaborativa y sobre todo la colaboración colaborativa desde el inicio del planteamiento como también de leyes. Y aquí es donde aparece, no estamos hablando de un concepto de prefabricado de componentes, sino que lo que estamos hablando es de una gestión integral del proceso. No estamos hablando de sumar, estamos hablando de procesos, no estamos hablando de elementos, estamos hablando de proceso. Eso hay que tenerlo muy en cuenta y también hay que tener en cuenta que la gestión integral del proceso de la industrialización no nace cuando ya tienes un proyecto y decides industrializarlo. Nace desde el inicio, desde el punto cero. Desde el momento que hay una iniciativa para hacer una construcción de promoción de vivienda en los tiempos en los que estamos, nace desde el punto cero. Incluso desde cuando desde el político o el gerente o los gerentes de la empresa nos planteamos una acción emprendedora de promoción. Hay unos temas que vale la pena tener en cuenta y estos son los que os enumero aquí. La licitación del proyecto y obra. Gran tema. Parece obvio, ¿no? Bien, nos encontramos en diversas cuestiones que nos ponen unas ciertas dificultades por gremios, en el cual yo estoy incluido, entre ellos el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos tiene una visión que es necesaria, que es una visión que necesita promover y proteger y de alguna manera amparar a los profesionales que somos y que estamos en el sector, ¿no? Bien, en su momento estaban como un poquito, no, porque ¿qué pasará si las industrias, las empresas constructoras, industrializadoras, tienen en plantilla determinados arquitectos que de alguna manera pues pueden llegar a explotar, a la medida que son personal de la empresa, de alguna manera podrían no tener las condiciones laborales que necesitan? Podría pasar también que determinadas empresas contratasen nada más a un tipo de arquitectos y por tanto el sector quedase un poco desamparado y también en detrimento de la cualidad del producto. Bien, ya habéis visto que la calidad del producto no está en discusión. La calidad del producto de los arquitectos que promueven vivienda industrial es la que habéis visto en todos los ejemplos, ¿no? Bien, en conversaciones que estamos teniendo con ellos, se están acercando a la posibilidad. De hecho, en Barcelona, nuestros compañeros de Barcelona han hecho servir este modelo de contratación, pero sí que es verdad que lo han conseguido a través de una especie de pacto de excepción. Se trata de esto no sea un pacto de excepción, sino que sea la norma para agilizar sobre todo los procesos. Estamos hablando de que construir una vivienda estamos reduciendo a través del sector de la industrialización del orden de un 30%, pero si no somos capaces, y se explicará más adelante, como en las ponencias, que viene después, de industrializar los procesos administrativos, estaríamos haciendo un muy pequeño avance y por tanto necesitamos que la administración esté también, todas las administraciones, pensando en la industrialización, en la gestión del proceso administrativo desde el minuto cero. Por tanto, ya se están aprobando en algunas comunidades, se están aprobando medidas urgentes para la promoción de vivienda y en otras comunidades también están trabajando para que esto sea así, desde diferentes formas, ¿eh? Por tanto, y después, por último, una cosa que, a pesar de que nosotros no estamos involucrados directamente, pero probablemente en la sala, entonces hay ponentes que son industriales y necesitan, la industrialización necesita de un trato específico por el tema de la financiación. ¿Por qué? Porque la financiación, los bancos, las entidades financieras, lo que hacen es, sí, doy crédito a partir de que me garantices que tengo un producto. Pero si no tienes el producto en obra, no hay garantía de nada. Por tanto, lo que se está trabajando, y eso lo explicarán mejor algunos ponentes, es hacer una serie de seguros sobre el material de acopio. Con eso, las entidades financieras, pues supongo que tienen una vía de posibilidad de acuerdo, y los industriales pues tienen una garantía de que no tienen que estar aguantando toda la inversión de la obra prácticamente hasta el final, hasta que no la ponen en obra. Bien, pues parecería que ya estamos aquí, ¿no? Que hemos acabado todo y que ya está, hemos industrializado, nos hemos puesto al día y todo es perfecto. Pero bien, ¿qué es lo que tenemos que construir? ¿Qué es el reto que tenemos como administración para construir? Os explico una gráfica. Una gráfica que se ha intercalado, se ha cambiado el orden. La primera era esta.
estaba un poco sorprendido. La del cuadro grande son datos de natalidad. Ya veis que la natalidad va en descenso. O sea, los nacimientos fueron 326.000 en el año 23. Y el de la derecha son las defunciones. Por tanto, fueron 436.000. Tenemos un déficit, ¿no? Déficit de 109.000 personas nativas en la península. País que necesariamente va a un paro. Bien. En cambio, lo que está pasando es que la población está aumentando. Está aumentando según el cuadro que veis a la derecha. En estos momentos hay en España 7 millones, bueno, en estos momentos no, cuando se hizo, sí, en abril del 25, hay 7 millones de personas no nacidas en España. 7 millones de personas nacidas en España que han llegado obviamente con ganas de trabajar, con ganas de progresar y que mayoritariamente están entre los 20 y los 45 años, mayoritariamente. No voy a entrar en el debate, no es mi tema, pero estas personas se necesitan en España. Ya lo habéis visto de una manera en la comparación de los datos, estas personas se necesitan. Y entre otras cosas, pues las personas en estos momentos, en casi todos, por una buena parte, están cotizando y son los que también ayudarán a que personas que nos jubilaremos de aquí a unos años, pues podamos cobrar nuestras pensiones. Pues bien, estas personas llegan a España y ¿dónde se sitúan? Se sitúan justamente en la periferia, justamente en la costa. ¿Y por qué se sitúan aquí? No es gratuito. Se sitúan aquí porque es donde hay posibilidades de crecimiento. Por tanto, ¿dónde se sitúa el problema de la vivienda en estos momentos? Estamos en Valencia, ¿eh? Veis que estamos justamente en uno de los puntos calientes de lo que está pasando, ¿no? Aparte de eso, estos mapas, son de bandas del Instituto Nacional, reflejan una otra cosa, que es la migración interna, el movimiento migratorio interno y el movimiento migratorio externo. Os voy a confesar un secreto. Los dos planos, las dos fotografías son la misma. Porque a la hora de hacer la transmisión de donde las tenía en el archivo, pasarlas aquí, me equivoqué. Pero me equivoqué porque la foto es la misma. Es decir, tanto la migración interna, el balance migratorio interno, como el balance migratorio externo es exactamente el mismo. Lo único que cambia es el anillo central que tenemos aquí. Por tanto, necesitamos producir viviendas, necesitamos estar del orden de los 250.000 viviendas al año en estos momentos en España. 250.000. Un nivel de lo que teníamos en el momento más álgido de lo que era, digamos, la reindustrialización de la península, situándonos también a un nivel parecido al que en un momento de los siglos tuvo Francia. Sin este modelo no cubriremos la demanda que existe en este momento. En los últimos años no hemos llegado, en los últimos años estamos en el orden, en los más altos, los más buenos, estamos en el orden de 100.000 habitantes, perdón, de 100.000 viviendas anuales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, yo creo que es muy ejemplar este titular que vemos aquí, ¿no? El ejemplar dice que en su momento, yo recuerdo que tenía amigos que dejaron según qué trabajos para ir al mundo de la construcción, porque con su sueldo habitual, sus extras y sus trabajos a destajo y todo eso, tenían unos salarios que superaban los de cualquier arquitecto. Estamos hablando de salarios que a lo mejor estaban del orden de los 5.000 euros, pero más normal, ¿eh? Bien, ¿qué pasó? Esta mano de obra desapareció. Algunos desaparecieron por generación y otros han desaparecido por desinterés. Entonces, la manera tradicional de producir vivienda no existe. La desaparición de viviendas, de empresas, que había del orden de unas 400 empresas grandes capaces de producir a gran escala en la península, en estos momentos no llegan a 100. ¿Por qué?
Entre otras cosas, podemos justificarlo en el mundo de la demanda. Algunas se transformaron en empresas pequeñas, pero esta mano de obra ha desaparecido, ya no existe y no la vamos a recuperar. Por tanto, la industrialización es un fenómeno estrictamente necesario. Es un factor necesario de producción, lo voy a explicar. Pero claro, no es suficiente. El nivel de industrialización que hay en España en estos momentos, algunos autores la sitúan entre el 1 y el 2%. No hay más. Y la mayor parte de ellas están localizadas pues, en las zonas de máxima tensión económica. Por tanto, están situadas también, básicamente, en las áreas que explicaba antes, en las áreas que he expuesto antes. Central, es decir, la zona de Madrid, algunas en zona de Andalucía, muchas en el País Vasco, las más potentes en el País Vasco, en Cataluña también por descontado, y algunas en Galicia, sobre todo las que están vinculadas a la industrialización y construcción en madera. Por tanto, no es suficiente. ¿Qué pasa? No todo lo tenemos que confiar a la construcción nueva. Es necesario que viviendas se construyan viviendas nuevas. Este cuadro que veis aquí es el cuadro de las viviendas que hay en España. En estos momentos tenemos 26 millones de viviendas, por tanto no está nada, de las cuales 3.900.000 son vacías. 14% o 15% de las viviendas que hay en España están vacías. No hablo, os podéis imaginar que no son las viviendas vacías que pueda haber en cualquier ciudad. Es prácticamente insignificante. Recuerdo en Barcelona que hizo un estudio muy exhaustivo de la vivienda vacía y descubrieron que no había prácticamente vivienda vacía. O sea, era un cero técnico, viviendas vacías obviamente, pero a veces hay viviendas vacías que son para recorrer, gente que deja, gente que va. Es que necesariamente tiene que haber viviendas vacías en las ciudades, porque si no el mercado sufre unas tensiones como las que estamos teniendo ahora. Tiene que haber un margen de cierta vivienda vacía para que, como equilibrio del sector. Si todo está lleno, si la demanda supera la oferta, es cuando llegamos a este momento de tensión. Bien, pues hay estos casi 4 millones de viviendas vacías y también hay 2,5 millones de viviendas de usos, digamos, podemos calificarlo de segunda residencia. Por tanto, no seremos capaces de producir todo esto. No seremos capaces. En los próximos 10 años no seremos capaces. Por muchos programas que hagamos, por muchas necesidades, por figuras como el PERTE, por ejemplo. Yo creo que es una figura necesaria. Pero a lo mejor tiene que haber más PERTES, más fuertes, con más cumplimiento y a veces no solo necesariamente de un tema de PERTES de la vivienda. Porque una cosa, decir que estamos hablando de una crisis de vivienda es cierto, pero es la suma de unas consecuencias que derivan de todas las crisis que están pasando. Por ejemplo, ¿alguien ha pensado que el turismo es un factor que trae riqueza, pero es un factor de desequilibrio territorial enorme? ¿Alguien ha pensado que no hay suficiente infraestructura hotelera o lo que sea para albergar la demanda de turismo que existe en estos momentos? Si eso es así, si existe más demanda que oferta en el mundo del turismo, ¿qué pasa con los turistas? Evidentemente, tiene un impacto increíble en lo que es la vivienda habitual. Veíamos esto, veíamos esa especie de vacío que hay entre el centro, que es la zona de Madrid, y vemos también lo que es la periferia con todos sus niveles de potencia, de energía, economía, industria, cultura, universidades, ¿no? Por tanto, ¿qué se necesita? Se necesita que haya un cierto reequilibrio territorial. Y aquí la industrialización tiene necesariamente un papel importante. No es aconsejable, por decirlo de alguna manera, que los sectores industriales, en este caso de la vivienda, se implanten en los perímetros que ya de por sí tienen todo este peso específico en lo que es la economía del país. Es necesario que la industrialización sea, a su vez, un factor
de equilibrio territorial y sobre todo y también, lo que explicaba antes, en el sentido que hay reequilibrio territorial, hay oferta de trabajo dentro de lo que es el equilibrio de la España vacía, ¿no? Y hay el concepto de lo que algunos autores han calificado como el donos. Os recomiendo que leáis un libro que se llama El malestar de las ciudades, de Jorge Dioni. No lo conozco de nada, además es un libro que me lo encontré por casualidad en la biblioteca un día encima del demostrador como novedades de la temporada. Yo no lo había leído porque me sugestionó el título, evidentemente me atraía, el malestar de las ciudades. Y él define ese vacío territorial que existe entre el centro y la periferia, ese vacío lo equipara a un donos. Este es el donos peninsular. Aquí es donde hay la necesidad de equilibrar el territorio desde esta visión de industrialización. Porque si hay un cierto reequilibrio, quizás no es necesario construir tantas viviendas en los mismos sitios. Probablemente hay esos 4 millones de viviendas vacías, no necesariamente todas se ocuparán, obviamente, ¿no? Pero como es que se ocupase un 30%, pues estaríamos hablando de 1,5 millones de viviendas que dejarían de reconstruir, por ejemplo. A mí, hablando de ese concepto donos, me atrajo más esta imagen. O bueno, complementar. ¿Por qué? Porque refleja esta imagen del centro vacío, pero como es, no donos, no lleno como donos, con todo ese dulzor y la cosa, ¿no? Digamos que la realidad es un poquito más fría. Y la realidad es más fría, sobre todo, cuando pasan cosas como esto. Es decir, aquí hay un fenómeno social, aquí hay un fenómeno, un ciclo de demanda potente, a la que llega esta presión, ¿qué pasa con ese centro? Pues que ese centro se vacía. El modelo es este. El modelo es que toda la estructura territorial que tenemos en España, en la península, está generada a partir de un sistema de ciudades que tienen todos los servicios y prácticamente no existe ningún pueblo o ningún núcleo rural que esté a más de 50 kilómetros de una capital de las que decimos capitales de provincia. Algunas, y cada vez más, con sus centros, servicios, incluso universidades. La universidad se ha, en cierto forma, distribuido para el territorio. No todos por las mismas universidades, pero el modelo es este. El modelo es que a través de estas nervaturas se vayan produciendo los flujos de producción para que lleguen a los sitios de destino, pero a todos los sitios de destino. El modelo de la industrialización necesariamente es un factor de equilibrio territorial para producir de una manera de producir viviendas ágiles allá donde son necesarias producirlas. Pero no necesariamente las industrias tienen que estar en la corona exterior que hemos visto, ni siquiera, o bueno, tampoco en el centro de este gran donos vacío, ¿no? Lo explico porque justamente esta estructura de nervios, crea a su alrededor unos ciclos de luz, ¿no? Los entornos son entradas de luz, ¿no? Unos ciclos de luz donde hay mucha vida. Este es el modelo. Entre esos nervios hay mucha luz, hay mucha vida, coge mucha gente. Por tanto, la industrialización es necesaria, absolutamente necesaria, no es suficiente, hay más medidas a tomar, pero evidentemente la industrialización es necesaria. Acabo con el siglo XV, con unas vidrieras magníficas de la Catedral de León. Muchas gracias.